Hasta ahí. Muchísimas gracias. ¿Qué equipo que hacemos? Esto que dicen cuando se dice que la suegra y los yernos se llevan mal, fíjense qué bien que nos llevamos. ¿Qué equipo que hacemos? Gracias, Betty. Bueno, hoy vamos a ver un poquito este pasaje que leemos hoy, seguramente que lo hemos leído un montón de veces, pero la idea de esto es que podamos desmenuzar un poquito y hacernos preguntas de aquellas preguntas que siempre solemos pasar por alto. Por ejemplo, algunas preguntas que nos podríamos hacer. ¿Qué sabemos del rey? ¿Cómo se llamaba el rey? Herodes. Del rey Herodes que estaba en ese momento. Preguntas como ¿quién eran Zacarías y Elizabeth? Bueno, esto lo hemos visto ya anteriormente, en estudios anteriores. ¿Quién eran Elías y Zacarías y Elizabeth? Y ahí hace una referencia que dice que Zacarías era de la clase de Abías. Y entonces vamos a ver estas cositas que a veces cuando leemos decimos, bueno, todo esto no tiene importancia, entonces lo paso por alto y leo y me quedo con lo que entiendo. Pero un poco del estudio es que podamos ir profundizando un poquito más en la palabra. Entonces, tres cosas que vamos a ver ahora es, una, ¿qué sabemos del rey Herodes? ¿Quién era ese rey Herodes? ¿Alguno de ustedes sabe? Yo pongo algo ahí, Entonces me pueden sorprender leyendo eso y yo no me di cuenta. ¿Quién era el rey Herodes? De lo que me acuerdo conocí con los niños. Ahí está. El rey Herodes lo tenemos acá, personificado. Tenemos un rey Herodes cuando hace la obra del nacimiento de Jesús. Pero bueno, probablemente haya sido así, pero no creo que con tu corazón. Porque lo que se cuenta del rey Herodes, este rey era, se le llama como Herodes el Grande. Y yo no sé si físicamente era grande, era pequeño, pero seguramente que le habrán dicho el grande por la cantidad de barbaridades que hacía. Lo malo que era. Se cuenta de que este rey Herodes estuvo reinando en los años 40 al 4 antes de Cristo. Y este rey Herodes fue uno de los que era muy así como de grande, que dicen que era, como se dice allí, era muy inseguro. Era un rey muy inseguro y ha hecho cosas terribles como matar a su mujer, hacer matar a sus hijos, hacer matar a un escuadrón que por miedo a que algo pasara. Pero no solo eso, sino que también este rey Herodes fue el que hizo matar, ¿se acuerdan de la matanza cuando fue de los niños? Cuando se enteró de que alguien había nacido. ¿Quién había nacido? Jesús. Que Jesús había nacido. Este rey Herodes, por miedo a que le sacaran el trono, el reinado, dice que mandó matar a todos los niños ¿de qué edad? De 2 años a 0. ¿Cierto? Era terrible este rey. Pero una de las cosas que, hacemos un paréntesis, ¿no? Una de las cosas que yo me quedé preguntando hacia mí, ¿no? Es que si el rey Herodes estuvo reinando entre el año 40 hasta el 4 antes de Cristo, quiere decir de que Jesús, ¿cuándo nació? Jesús ya era. Jesús ya era. No, Jesús era Dios, pero como persona no había nacido, es decir, como humano no había nacido. Y entonces se me hizo una disyuntiva, hay un conflicto mental. Y el conflicto mental mío es, si Jesús nació y el rey Herodes ya todavía estaba, porque dice que el rey Herodes había mandado a matar a los niños de ¿cuánto tiempo? De 2 años hacia abajo. Quiere decir que Jesús, antes de que el rey Herodes el Grande dejara de reinar, había nacido. ¿Sí? Y el rey Herodes, que dice que dejó de reinar, ¿cuándo? El año 4 antes de Cristo. Y entonces a mí se me hizo una disyuntiva ahí. ¿Cómo puede ser que nosotros estemos hablando acerca del
de los años antes de Cristo, después de Cristo. Jesús nació después ¿no? Porque Jesús en teoría nació el año 0, ¿cierto? Bueno, por ahí, ¿no? Según nuestro calendario, Jesús nació ¿en qué año? El año 0. El año que marca antes o después del año. Claro. Entonces, ¿se preguntaron alguna vez esto ustedes? Nunca, ¿no? Pero había varios Herodes, había varias generaciones de padre e hijo, puede ser. Pero Herodes era el mismo, es decir, Herodes el Grande era el mismo. Y entonces, fíjense qué importante cuando nosotros empezamos a estudiar esto, porque nos empezamos a hacer algunas preguntas de las que muchísima gente se puede preguntar. Y muchas veces nosotros lo damos todo por sentado. ¿Cierto? En el año 500 y pico de nuestra era, el Papa Juan I contrató a un tal matemático Dionisio por allí, que se llamaba algo así, y quiso hacer un calendario cristiano. Gregoriano. Y quiso hacer un calendario para tomar como referencia el nacimiento de Jesús. Lo que le pasó fue a esta persona que era un buen matemático, pero no un buen historiador, parece. Y entonces se ha equivocado con la fecha, pero desde entonces nosotros tenemos un calendario cristiano, podemos llamarle, donde tenemos como referencia el antes de Cristo y después de Cristo, pero en esta época había otro calendario, que era un calendario romano, que en esta época estarían sobre el año 700 y pico, más o menos, creo, no quiero mentir, pero creo que estaba por allí, por el año 700 y pico, por lo que hay una pequeña diferencia entre el antes de Cristo nuestro y después de Cristo y el calendario de la historia de esa época, ¿vale? Lo cierto es que Jesús nació, ¿cierto? ¿O no? Sí. ¿Sí? Nació en el año 5 antes de Cristo. Exacto, nació 5 años antes de que él naciera. Eso es, pero bueno, eso es en nuestro calendario, el calendario cristiano que le llamamos. Bueno, esto para que conozcamos un poquito acerca del rey Herodes y un poquito acerca de las fechas estas de los calendarios. Su reinado estaba manchado de sangre, incluyendo la matanza de los niños que ordenó para eliminar a Jesús. También su reinado se caracterizó por grandes construcciones, incluyendo el templo de Jerusalén, inaugurado en el año 10 a.C. Es decir, así de malo que él era, también tenía que quedar bien con los suyos y había reconstruido un poco, inaugurado el templo de Jerusalén. Bueno, ¿quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Esto ya lo habíamos visto. ¿Quiénes eran? Zacarías era un sacerdote. Y Elizabeth era una sacerdota. Era la esposa de Zacarías. ¿Y quiénes eran? ¿Los padres de Juan? ¿Juan el discípulo de Jesús? No, Juan el Bautista. Zacarías, yo le puse ahí como que Zacarías, porque, a ver, de pronto para nosotros los nombres no le damos ya tanta importancia. Cuando nace un hijo nuestro, decimos, bueno, ¿qué nombre le vamos a poner? Entonces empecemos a buscar un libro ahí de nombre, o el nombre del abuelo, o del tío, del que nos gustó. Pero en aquella época los nombres se ponían con significado. Si se buscaba un nombre con significado. Zacarías significa el eterno, recuerda, y Elizabeth es un nombre que proviene del hebreo y que significa juramento de Dios. Nos dice también de que pertenecían a la tribu o descendencia sacerdotal. Es decir, él no era sacerdote así, porque había sido elegido, sino porque venía de una descendencia. Dice la Biblia también que ambos eran justos delante de Dios y eran de edad avanzada. Dice que, ¿se acuerdan que ahí Betty leyó de que cuando Zacarías habla con el ángel, ¿qué le dice? Es que ya soy de edad avanzada o ya soy viejo. Vamos a leer, vamos a ver más o menos qué edad podría llegar a tener Zacarías, para ver si era realmente viejo o no. Números 8:25.
pero desde los 50 años cesaron de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Vale. El libro de Números nos está dando algunas normativas, algunas instrucciones de los sacerdotes. Y dice de que el sacerdote tenía que tener hasta 50 años. Por lo que podemos ver de que Zacarías en realidad, si estaba ejerciendo el sacerdocio según las normativas judías, ¿cuántos años podía tener? Como mucho, 50 años. Porque dice que después de los 50 años debería de dejar de ejercerlo. Bueno, una de las cosas importantes que de pronto no conocíamos de Zacarías es que en aquella época se decía que un judío que tiene esposa pero no tiene hijos no puede comunicarse con Dios. Y entonces, claro, qué contradicción la de Zacarías, porque él estaba ejerciendo un sacerdocio sin tener hijos. Y entonces nos encontramos con que Zacarías dice que, ¿qué hacía en el templo él y su mujer? ¿Qué hacían? Oraban todos los días. Y yo me imagino que en la oración de Zacarías y de Elizabeth de todos los días estaría no solamente en la oración por todo el pueblo, sino la oración pidiéndole a Dios, ¿qué cosa? Un hijo, una descendencia. Continuamos. ¿Qué era la clase de Abías? ¿Y a qué se refiere? Porque ahí lo dice, ¿cierto? Dice que pertenecían a la clase de Abías. Porque iba a la clase de uno que se llamaba Abías. Exacto. Primaria. Exactamente. Dice que había un... No, vamos a continuar. Se llamaba clase a la familia sacerdotal que le tocaba en turno ocuparse de la atención del lugar de adoración, el cual estaba dividido en 24 clases o servicios y que debía funcionar cada semana. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí en la iglesia y dentro de la iglesia tenemos un montón de ministerios y de servicios, áreas. Esas áreas, esos servicios es lo que le llamaban en aquella época clase. Y entonces dentro de cada clase, de cada área de servicio, de cada área de ministerio, habían familias, de las familias sacerdotales, ¿vale? Y entonces, a eso es lo que se le llama clase. En Primera de Crónicas 23 y 24, que vamos a leer todos, solamente vamos a leer Primera de Crónicas 24:10, que alguien lo busque por ahí, pero sí se los dejo como para que lo puedan buscar en casa y lo puedan leer. Van a ver cómo el Señor le da las instrucciones en Primera de Crónicas 23 y 24 de cómo tenían que estar distribuidas y cómo se habían distribuido las familias y cómo se hacía el tema de los servicios cada semana. 24:10, ¿qué dice? Y ahí vamos a ver de que existía la clase de Abías, porque había una clase de Abías. La séptima cosa, la octava. La séptima y la octava. Vale. Si leemos unos versículos anteriores, empezamos a ver que lo que hacían era como echar a suerte. A quién le tocaba cada semana. Cada familia sacerdotal tenía el trabajo durante toda la semana de estar en el templo y organizando, y depende si le tocaba la limpieza, toda la semana tenía que estar limpiando. Que le tocaba cantar, toda la semana tenía que cantar. Que le tocaba guiar el tiempo de oración, toda la semana le tocaba el tiempo de oración. ¿Y por qué lo echaban a suerte? Para de pronto yo me imagino que evitar conflictos de celo, pero ¿por qué a vos te toca 2 semanas limpiar los baños? Y a mí 2 semanas limpiar el piso. Entonces, para que no sea algo repetitivo y no te toque siempre lo mismo, lo que hacían seguramente que era echar suerte por eso. Pero vemos de que la clase de Abías existía desde la antigüedad. ¿Sí? ¿Seguro? ¿No? Pero hay algo que no entiendo. Primera de Crónicas 23-24. Sí.
Versículos 23 y 24, no, capítulos 23 y capítulos 24. Son 2 capítulos. Solamente nos hace la mención en el versículo 10, el capítulo 24, nos hace la mención de Abías, de la clase de Abías. Continuamos. Lucas, vamos a leer Lucas 1 del 8 al 12, alguien que lo tenga. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme la costumbre del sacerdocio, le tocó su suerte el retorno de incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías y le sobrecogió temor. Muy bien. ¿Se acuerdan que recién hablábamos de que de pronto lo echaban a suerte? ¿Y por qué podíamos decir de que, podíamos pensar de que los servicios lo echaban a suerte? Porque aquí lo habla. Porque ahí lo habla, es muy sencillo. Pero fíjense que nos va dando pautas de las cuales muchas veces pasamos por encima y como no las entendemos, mejor lo paso. Pero no, lo que no entiendo es lo que tengo que ir a buscar. ¿Qué quiere decir la frase me tocó en suerte ofrecer el incienso? Para evitar que haya celo entre los mismos miembros de la familia sacerdotal que le tocaba servir al templo durante la semana, las funciones, esto es lo que les había comentado hace nada. Uno se encargaba del sacrificio, otro de cambiar los panes de la proposición, otro de agregar aceite en las lámparas, etc. Y a Zacarías, que dice que le tocó ofrecer incienso. El momento de quemar incienso era también el tiempo de la oración de todo el pueblo. Y esto era importante, porque dice que mientras el incienso se estaba quemando, todo el pueblo entonces oraba. Y esto lo hacían por la mañana y lo hacían por la tardecita, por la noche. Pero era importante el servicio de quemar incienso, porque, a ver, con el incienso las oraciones llegan mejor al Padre. No. Pero era un símbolo de que estaban ofreciendo algo en olor fragante al Señor. Eso no quiere decir de que al día de hoy, cuando nosotros vayamos a orar, tenemos que estar prendiendo incienso en cada oración. Aunque hay muchas religiones y cosas así, que cada vez que oran, prenden un incienso como sacrificio, como para que llegue un poquito mejor a la presencia de Dios. ¿Qué sabemos acerca de los ángeles? ¿Alguien sabe algo acerca de los ángeles? Porque dice ahí en la Biblia de que se le apareció, ¿qué cosa? Un ángel. Un ángel. ¿Se le apareció a quién? A Zacarías. A Zacarías. Vale. ¿Qué sabemos de los ángeles? ¿Alguna vez han estudiado acerca de los ángeles? Son criaturas de Dios. Hay un vídeo dice que no tienen alas. Nosotros pensamos que son así con alados y tal, pero no tienen alas. Hay un vídeo que dice que no tiene alas. Lo he visto ayer, es de proyecto. Ajá, vale. Son creados por Dios. Son seres creados por Dios Y al servicio de Dios. y al servicio de Dios. Son criaturas especiales que son mandados por Dios. Ajá. Entonces no tienen alas. Son voceros. Son voceros de Dios. Vale. Sí, los ángeles no tienen alas. ¿No los has visto? No. Probablemente, sin saberlo, puede que hayas visto alguno. Por ejemplo, ahora estás viendo a uno, que soy yo. Y mi suegra ve a uno todos los días, desde que se levanta hasta que se acuesta y hasta que duerme. Ve un ángel. Bueno, los ángeles no tienen alas. Y muchas veces se presentan en forma humana. ¿Sí? Esto lo podemos ver. Ahora vamos a ir buscando, solamente vamos a hacer un pantallazo, ¿vale? Muy rapidito. Son seres asexuales, no tienen sexo. Son espíritus, fíjense que cada uno fue teniendo algo así, pero claro, lo podemos ver en la Biblia. Son espíritus al servicio de Dios. Son invisibles,
aunque a veces se hacen visibles cuando las circunstancias lo requieren. Y podemos ver algunos casos. Por ejemplo, Génesis 19, del 1 al 4, nos encontramos cuando dice que unos ángeles fueron... ¿Se acuerdan de la historia de Lot? ¿Sí? Y dice que entonces fueron unos ángeles y estuvieron y dice que no solamente, porque yo a veces pienso, ¿no? Solamente los ángeles lo veremos, los podríamos llegar a ver los hijos de Dios. Sin embargo, los que no son hijos de Dios también lo pueden ver porque se presentan en forma de hombre. En la historia de Lot dice que fueron dos ángeles y se presentaron para hablar con Lot y decirle: Lot, tienes que salir de ahí con tu mujer. Y dice que la gente del pueblo, ¿qué quiso hacer con los ángeles? Los quiso coger y para violarlos y tener sexo con ellos, porque era una perversión terrible. Entonces podemos ver de que los ángeles muchas veces se presentan en forma de hombres. Primera de Reyes 119, a ver quién lo encuentra, a quien no lo encuentran. Se me fue un 1. En Primera de Reyes 19 nos habla, ¿se acuerdan cuando Elías terminó de hacer el sacrificio y mató a todos los sacerdotes de Baal? ¿Se acuerdan? Y después dice que... Estuvo con acuerdo. Y después dice que salió corriendo porque una mujer lo iba a perseguir para matar. Después que había hecho todo lo que había hecho y había visto cómo Dios había derramado fuego del cielo, dice que se va. Y cuando está en la cueva, dice que vinieron los ángeles y ¿qué hicieron? Le dieron de comer. ¿Vale? Quiere decir que si le dieron de comer, otra de las características que tienen los ángeles cuando Dios permite de que se hagan hombres, que pueden coger las cosas, que no son fantasmas, que yo no puedo pasar la mano por el medio de la caja. Los ángeles cuando se personificaban eran igual a nosotros. ¿Vale? Daniel capítulo 6 versículo 22, ¿se acuerdan cuando Daniel estaba ahí en el foso de los leones por no adorar al rey? Y dice que el rey Darío va y le dice: Daniel, ¿estás ahí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Y Daniel qué le dice? A ver, otro que no haya hablado. ¿Daniel qué le dijo? Estamos. Sí. Estamos. ¿Y qué más? Dice, es que el ángel del Señor, ¿qué hizo? Le tapó la boca ¿a quién? A los leones. Es decir, a ver, un ángel que no se puede personificar y no tiene poder es que no le puede cerrar la boca a un león. Y dice que estaba ahí con el ángel de Jehová y dice que le había tapado la boca a los leones. Bueno, podríamos ver un montón de ejemplos. En Hebreos 13:2 dice que visitan a los creyentes para probar su hospitalidad. ¿Se acuerdan cuando se supone que Pablo escribe el libro de la carta a los hebreos y dice muchas veces ¿cómo dice? Sin saber han alojado ángeles. Exacto. Y eso nos dice que eso nos tiene que alentar a ser hospitalario. Exacto, hospitalario. Sin ser hospital, pero acoger a la gente. Porque dice que muchas veces, ¿quién fue que no sé? No tú, que no habías visto nunca un ángel. Bueno, probablemente en un ángel, en persona sí he sentido que eran ángeles que Dios me daba. Sí, ya lo sé por mí, pero no importa. Lucas, vamos a seguir un poquito más adelante, que nos queda un poquito de tiempo, no mucho. Me contradigo yo. Lucas, vamos a leer del 13 al 17, para recordarlo. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque fue oída tu oración. Tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo, aun desde el vientre de su madre. Convertirá a muchos de los hijos de Israel al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos,
a preparar para el Señor un pueblo fiel. ¿Qué caracterizaría la vida de Juan desde su nacimiento? Que hemos leído ahí. Que sería una persona dedicada a Dios. Sería una persona dedicada a Dios. A preparar el camino A preparar el camino, ¿para quién? a la Mesías. Para el nacimiento, no para el nacimiento de Jesús, sino para el ministerio de Jesús. Su nacimiento dice que provocaría, ¿qué cosa? Mucha expectativa acerca del futuro, hacia la gente. Sería consagrado como nazareo, lo dije con Z, nazareo. Gracias. ¿Qué era un nazareo? Vivir en abnegación y mortificación. ¿Cómo? Vivir en abnegación y mortificación. Vivir en abnegación y mortificación. Mortificación. Pero mortificación era sobre todo porque no podían beber vino. Eso era mortificación. Eso era mortal. Bueno, No podían beber vino. no podían beber vino, podrían beber sidra, whisky. No, Alcohol. tampoco, no podían beber Pero que nada. podían beber vino, lo que no podían es emborracharse. Ah, ahí está. No podía ni siquiera beber vino. Esto de Nazareo no es algo que surge ahí con Juan el Bautista. ¿Quién se acuerda de alguna otra persona que Dios haya pedido que sea Nazareo? Sansón. Hubo una diferencia entre Sansón y Juan. ¿Cuál fue? Dalila, la mujer. No. Sansón en un momento de su vida, y esto me gusta mucho, porque una persona que era ofrecida a Dios como nazareo, que era una persona que podríamos decir como tú y yo, santos. Viviendo en santidad. Tenían que vivir una vida en santidad, consagrada específicamente a Dios. Me gusta ver de que, aunque eran ofrecidos en ese acto, tenían libertad de hacer lo que quisieran. Dios les daba libertad. Y, por ejemplo, un Sansón fue nazareo, no se tenían que cortar el pelo, no tenían que beber vino. Sin embargo, Sansón decidió hacer lo que quiso, y así es como terminó. Y Juan el Bautista decidió hacer lo que él quiso, lo que Dios quiso. Y así terminó. También. Uno terminó muerto con los escombros, ¿no? Y el otro terminó muerto de casualidad. Pero qué diferencia entre el otro. Uno trajo alegría y preparó un camino. El otro trajo justicia hacia un pueblo y hacia él mismo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a vivir una vida de santidad, pero somos libres de hacer lo que queramos. Lo que no quiere decir de que si pecamos y nos desviamos que vamos a perder la salvación. Miren, Sansón terminó cumpliendo el propósito de Dios. Juan también. Pero la salvación no la vamos a perder. Lo disfrutemos de la santidad que Dios nos da y el desafío de santidad que Dios nos da para todos nosotros. Sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Por qué pone eso? Desde el vientre de su madre. Desde el vientre de su madre. ¿Por qué hace referencia a esto? ¿Qué les parece? Cuando María fue a ver a Elizabeth, Sí. era su prima, dice que nada más verla el niño saltó en el vientre de Ana. El Espíritu Santo en esa época vivía como en la época que estamos nosotros. ¿Sí o no? No. El Espíritu Santo dice que descendía hacia una persona para un determinado tiempo y ya está. Sin embargo, dice, y me gusta mucho esto, dice que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre. Es decir, desde el vientre de la madre hay vida. Y el Espíritu Santo estaría habitando desde el vientre de la madre, en Juan.
y me encanta. Pero fue al llegar María cuando eso sucedió. ¿Cómo? Que fue al llegar María. No, porque dice que el Espíritu Santo, que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de la madre, no desde que llegó María. Cuando se encuentra María con Juan, Es cuando se manifiesta y salta en el vientre de la madre. Sí, pero A ver. claro. Está juntando. Cuando María va a ver a Elizabeth, un poquito más fuerte. cuando María va a ver a Elizabeth, es cuando Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Eso es. La madre. Eso es lo que yo entendía. La madre. La madre, pero no Juan. Estamos hablando de que Juan Juan ya estaba. sería lleno del Espíritu Santo antes de nacer. Y se Y dice que convertiría a mucha gente y hará que muchos se conviertan, y esto me encanta también, al Señor de ellos. Porque yo lo traigo a reflexión nuestra también, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado, ahora que somos hijos de Dios, no? Pero como hijos de Dios, ¿cuántas veces también nos encontramos en la situación en la que decimos ser hijos de Dios, decimos vivir, hablamos mucho acerca de Dios, pero Dios en realidad no es nuestro Señor? Y dice de que Juan traería algo importante. Hará que muchos se conviertan a su mismo Señor. Porque los judíos, ¿quién era el Dios de los judíos? Dios. Sin embargo, vivían una religión, no vivían una relación con Dios. Por eso es importante ver también el por qué venía Juan. Dice que se convertirían muchos judíos al Dios al que ellos estaban proclamando, pero que no lo vivían. Seguimos un poquito más. Lucas 1, 18 al 20. Y ya con esto vamos terminando. O alguien que lea esos Dijo tres Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi ofrenda entre los hombres. Mi afrenta. Muy bien. Mi afrenta entre los hombres. ¿Cuál fue la consecuencia de la incredulidad de Zacarías? Cuando el ángel dice que habla con Zacarías, no le creyó, o dudó. ¿Qué nos sugiere este relato? La consecuencia de la incredulidad fue su mudez, estar mudo. Ahora te quedarás mudo, no podrás hablar hasta el día que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras. Y esto nos recuerda a algo que Pablo nos escribe un poquito más adelante. Dice Pablo: creí, por lo cual hablé. Nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Nos sugiere que en nuestro silencio e incapacidad de dar testimonio o predicar a Jesucristo probablemente se deba en lo profundo a nuestra propia incredulidad. Porque si yo algo lo creo, pero bien, y estoy totalmente convencido de algo, ¿a qué lo hablamos? ¿A qué compartimos? A todo el mundo. Y queremos que lo sepa. Y de pronto nos callamos la boca en alguna parte, pero si nos ponen un pelín ahí, nos tiran un poquito la lengua, ya lo estamos hablando. Esto no quiere decir de que
el Señor nos va a castigar y nos va a decir, ahora te vas a quedar mudo y vas a hablar con señas para poder hablar o para que me creas. Pero es un desafío para nosotros como hijos de Dios. Zacarías dudó del ángel y dice que como dudó, el ángel le dijo, ahora vas a estar mudo hasta que todo esto acontezca. Y después, como Zacarías creyó por lo que había visto, recuperó su voz. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer acerca de Jesucristo? Tenemos que esperar, seguir viendo cosas que el Señor vaya haciendo, que lo hace en uno, que lo hace en otro, que lo hace en otro, que lo hace en mi vida. Y a veces creo de que son cosas de la casualidad que suceden en mi vida. Cuando no tengo trabajo, le estoy pidiendo a Dios trabajo y Dios me concede un trabajo, bueno, eso es porque yo estuve buscándolo, porque me esforcé. Sí, es cierto, porque tenemos que poner de nuestra parte, pero estamos en las manos del Señor. Entonces dice, no, es como que nos está desafiando. Pablo dice, hablé porque creí. No, creí, por lo cual hablé. Creí, ahí está. Creí, por lo cual hablé. Y nosotros también, si hemos creído en Cristo, si Dios es nuestro Señor, aferrémonos de Él, aprendamos a relacionarnos cada día más con Él, porque mientras más le conocemos, más ganas tendremos de hablar. ¿Qué sabemos de Gabriel? Gabriel es un primo mío que vive allí en Argentina, ¿no? Vale. Era un arcángel, un ángel. Un ángel. Gabriel en hebreo significa héroe de Dios, o poderoso, o Dios es grande. Eso es el significado de la palabra Gabriel. En la Biblia siempre aparece como el mensajero de Jehová. Gabriel no se ha presentado como en muchas ocasiones, como se ha presentado con muchísimos ángeles. Fue un mensajero de Dios para mostrar misericordia de parte del Señor o dar una promesa. Por ejemplo, en Daniel, capítulo 8, versículos 15 al 18, ¿alguien lo tiene por allí? Y ya con esto terminamos. Daniel 8, del 15 al 18, y otro que lea el 9 al 21. ¿Nadie trajo Biblia? Un momento, que estaba apuntando. Daniel 8, 15 y otro 9, 19, 9, 21. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre, y una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que clamó y dijo, Gabriel, haz que éste entienda la visión. Por lo cual se acercó a donde yo estaba, y cuando vino quedé petrificado y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un profundo adormecimiento con el rostro en tierra, pero él me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo, he aquí te enseñaré lo que ocurrirá en el tiempo último de la indignación, porque eso es para el tiempo del fin. Bien. ¿Quién se le presenta ahí a Daniel? Bien, Gabriel. En el 21 del 9. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con tristeza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quién se le aparece a Daniel? Por segunda vez. Lo vimos en el capítulo 8, lo vemos en el capítulo 9, lo vemos en Lucas 1.19, que recién lo habíamos leído, de que se le presentó a quién, a Zacarías, y en 1.26, a ver, en Lucas 1.26, ¿quién lo lee por ahí? Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y lo vemos también de que el ángel Gabriel aparece allí. Y no aparece muchas más, creo que son esas 4, 5, y no muchas más veces aparece Gabriel. Gabriel es el ángel que está ahí al lado de Dios, no es Dios, pero es como
podríamos decir en nuestra época, La manifestación. la mano derecha, ¿no? Y lo manda todo el mensajero, y es el que está mandando el mensaje exclusivo de Dios. Bueno, con esto hemos terminado por hoy. Y vuela. ¿Sí? Es que puede hacer. ¿Qué dice?